la invitación, agradecer a la Corporación de Obras de CAF la invitación a participar de esta instancia y agradecer a todas las personas que se han conectado. Voy a comenzar entonces con esta presentación que le llamé Ciudades para el Buen Vivir. Busca poner en debate y conversar cuánto las ciudades me facilitan una convivencia armónica en sociedad y cuánto no, o qué puedo hacer para transformar las ciudades hacia una convivencia armónica y de desenvolvimiento. Me gustaría partir expresando que en ningún caso hago esta exposición desde una posición de experto, no me siento tal, sino más bien en una posición de habitante y de apasionado por la ciudad, que creo que al final termina siendo una experticia. Creo que los verdaderos expertos y expertas de la ciudad son quienes las habitan y no quienes las estudian. Elegir el buen vivir no fue aleatorio, lo hice intencionalmente. Es un término quechua, no sé bien cómo se pronuncia, pero el concepto en quechua es sumac causal, y recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social, individual y colectiva. La visión, ¿cierto? Sumac hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Causai significa vida, una vida digna, en plenitud, equilibrio y armonía. Y la pregunta principal y la que quiero tratar de trabajar a través de esta presentación es si las ciudades de hoy nos facilitan vivir en armonía, nos facilitan este buen vivir, ¿la estamos conduciendo hacia ese propósito o hacia algún otro? Por favor, si en algún momento, o sea, yo sé que Franklin dijo que las preguntas eran por el chat, pero si de repente hay algo que no se está entendiendo y que requiere ser aclarado en el momento, no tengo dificultades en que me interrumpan, por si acaso. Creo que es necesario partir en esta conversación bien atrás. Y por eso me parto preguntando qué es la ciudad, porque de repente es algo que damos por hecho, pero que no reflexionamos lo suficiente o que lo entendemos de forma un poco instintiva quizá, pero que no hemos reflexionado lo suficiente. Entonces, en 2018 las Naciones Unidas constató que por primera vez en la historia la población mundial asentada en núcleos urbanos superaba a la población mundial rural. Es decir, hoy en día hay más gente viviendo en ciudades que en el campo. O'Sullivan, en su texto Economía Urbana, nos dice que una ciudad es un área geográfica que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña. Ed Glaeser sigue esta línea al decir que las ciudades son la ausencia de distancia física entre personas. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes también, ¿son estas definiciones suficientes para ustedes? ¿Qué es una ciudad? ¿Por qué viven en la ciudad? ¿Y qué esperamos un poco de la ciudad? Me da la sensación que muchas veces ha sido una decisión inconsciente, pero igual es una decisión vivir en la ciudad. Existen alternativas. Y probablemente ni siquiera nos lo hemos preguntado lo suficiente y sin embargo respondemos a vivir en la ciudad, ¿cierto? Buscamos la ciudad y buscamos una mejor ubicación en la ciudad y vamos buscando que la ciudad nos acomode, sin quizás preguntarnos qué es lo que estamos obteniendo de ella o para qué estamos requiriendo de ella. Existen distintos, si nos ponemos a visualizar, existen distintos tipos, formas y dinámicas urbanas, dinámicas de ciudad, ¿cierto? En la imagen pongo una ciudad, esto es en Canadá, pero más allá de la ubicación geográfica, ¿cierto? Lo que quiero mostrar es que no todas las ciudades son iguales y no todas las ciudades presentan las mismas oportunidades, como ver estas ciudades como un estándar desarrollado, con áreas verdes, con una calidad de vida bastante alta, pero a la vez existe este tipo de ciudad, probablemente presente o inserta dentro del tipo de ciudad que estamos viendo recién en las imágenes, ¿cierto? Que claramente no representan lo mismo y no solamente no representan lo mismo, sino que no es el mismo valor y no entregan lo mismo a las personas que las habitan. Ese es otro ejemplo. Yo considero que hay tres ideas para un buen vivir urbano, tres ideas básicas.
Una es que la ciudad puede ser producida por sus habitantes, la otra es que la ciudad puede ser un instrumento de equidad, y la tercera es que la ciudad puede ser sostenible, es decir, que puede perdurar en el tiempo sin agotar sus recursos. Creo que si trabajamos esas tres ideas, si empujamos la ciudad hacia esas tres acciones, es posible construir una ciudad para el buen vivir individual y el buen vivir colectivo. Entonces voy a partir reflexionando sobre el primer concepto, ¿cierto? La ciudad puede ser producida por sus habitantes y, por lo tanto, por la producción del espacio. Aquí es un poquito teórica esta parte, puede ser complejo, aquí rozo la filosofía, la verdad es que hablo sobre Lefebvre, un filósofo que a mí me gusta mucho, un filósofo francés, muy interesante, muy difícil también de leer, y esta es mi interpretación de él, y invito a las y los asistentes a leerlo, y pueden que surjan interpretaciones distintas. Lo primero que nos plantea Lefebvre es que el espacio jamás ha sido definido de manera concreta y que existen múltiples definiciones del espacio y que esas definiciones, ¿cierto?, no se encuentran conectadas con las prácticas físicas y sociales del lugar o la experiencia cotidiana del habitar. Es decir, que son definiciones desde el intelecto y no desde la práctica del espacio. Hay un vacío entre el conocimiento teórico y el espacio real, practicado y observado cotidianamente por los habitantes. Muestra de ello es el uso del espacio en distintos aspectos o disciplinas sin que necesariamente evoquen lo mismo. Espacio político, espacio mental, espacio económico, espacio físico, etc. Entonces Lefebvre se cuestiona qué es el espacio y cómo llega a ser producido. Si existen tantos tipos de espacios. Estos distintos tipos de espacios pueden ser clasificados a partir de la posición o acción cognitiva desde donde los elaboramos y su influencia en la acción de habitar un determinado espacio. Entonces existen espacios, ¿cierto?, del fenómeno sensorial, espacios de símbolos y utopías, y espacios de interacción social, que Lefebvre clasifica como el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Es particular en la filosofía de Lefebvre un pensamiento que algunos le llamamos trialéctico, a diferencia del pensamiento dialéctico más común occidental, ¿cierto?, que pone en contraposición dos miradas. Lefebvre tiende a poner en tensión tres miradas, y eso creo que aporta mucho a la discusión que él trae sobre la mesa. Así que esto se va a repetir mucho, estos tres fenómenos se van a repetir mucho durante la presentación. Para Lefebvre, ¿cierto?, es la relación entre estos espacios fragmentados, entre el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido, lo que produce el espacio social, lo que produce el espacio percibible. ¿Ya? Todo espacio que es percibido, concebido o experienciado por el ser humano es un espacio social, a partir del cual jamás se logrará definir el espacio absoluto o natural. Es decir, a Lefebvre no le importa ese espacio de carácter más matemático, de fórmulas, que no puede ser percibido por el ser humano. ¿Ya? A él le interesa el espacio social. Y el espacio social no puede ser definido ni comprendido de sus fragmentos de manera aislada. Entonces, a partir de esa concepción de espacio, que es un espacio desde la percepción humana, Lefebvre considera que la clasificación de los distintos fragmentos de espacio no solo los describe, sino que también los relaciona entre sí y sitúa dentro de un proceso productivo no lineal. El espacio como producto y el proceso de producción del espacio están irrevocablemente conectados. Todo lo producido en el espacio es a la vez, productor de él. Y esto es muy clave en la presentación, que en el fondo quienes producen el espacio son a la vez un producto del mismo espacio. ¿Ya? Esto lo voy a clarificar un poquito más en esta lámina. Si consideramos que todo espacio social es producido, entonces el espacio social es un producto social, es una construcción social. La sociedad, en tanto, es tanto productora como producto del espacio que habita. Y eso es fundamental. ¿Ya? Un ejemplo de eso, para hacerlo un poquito menos abstracto, es imaginarnos una ciudad sin habitantes. Una ciudad sin habitantes no es ciudad. Una ciudad sin habitantes pierde absolutamente todas las dinámicas urbanas que la hacen ser ciudad.
toda la economía urbana asociada a la ciudad se pierde si es que uno saca a los habitantes. Por lo tanto, son los mismos habitantes quienes construyen ciudad, pero a la vez son los mismos habitantes quienes son moldeados por la ciudad que a la vez están construyendo. Ese ciclo es muy interesante, porque es un ciclo que justamente nos hace entender, ¿cierto?, el espacio como una producción, ¿cierto?, como una cadena productiva. Razonar o reflexionar sobre el espacio social como un producto social tiene 4 consecuencias. El espacio natural o absoluto desaparece. 2. Cada sociedad forja sus propias prácticas espaciales. 3. Si el espacio social es un producto, entonces es posible identificar, comprender e influenciar su proceso o cadena de producción. Y 4. El espacio social no está determinado por momentos específicos o aislados de su historia, sino por la constante acción productiva y reproductiva ejercida sobre él y a través de él. Y de estas 4 consecuencias, sobre todo me interesa la tercera, que puse ahí en negrita, ¿cierto? Si el espacio social es un producto, entonces es posible identificar, comprender e influenciar su proceso o cadena de producción. Es decir, que nosotros como habitantes podemos producir el espacio que habitamos. Y eso me parece clave para el buen vivir. Entender que el espacio no es un espacio dado, no es un espacio ajeno a nosotros, es un espacio que nosotros, desde nuestra cotidianidad, producimos. Vamos a ver también que está un poquito dominado por ciertas fuerzas y que la clave para el buen vivir quizás es lograr bypassear o sobreponerse a esa influencia. De esta forma, el proceso productivo del espacio social está compuesto por la interrelación de fuerzas asociadas a la práctica espacial, que son los individuos interactuando en el marco material de su espacio producido, la representación del espacio, que son los tomadores de decisión y pensadores conceptualizando y codificando el espacio que producen, y los espacios de representación, que es la sociedad habitando a través de la interpretación de los símbolos espaciales y la asignación de significados subyacentes. Yo sé que esto está un poquito complejo, lamentablemente tiene que ser así, pero lo que me interesa que nos quedemos es con la idea clave de que el espacio es una construcción social, ¿ya? Y que al ser una construcción social hay fuerzas que dominan esa construcción o esa producción y fuerzas que están siendo de alguna forma dominadas o influenciadas por quienes dominan esas fuerzas, ¿ya? ¿Es posible modificar el proceso de producción? Sí, es posible, ¿cierto? El espacio social no es un medio escenográfico, eso es lo que mencionaba recién, sobre el cual se sitúa la sociedad, sino parte constitutiva de la misma. Es imposible separar el espacio producido de su proceso de producción. La relación entre la práctica espacial, la representación del espacio y los espacios de representación es constante. Y esta es la clave, ¿cierto? Modificando la influencia de estas fuerzas productivas, es posible modificar el producto espacial resultante. ¿Ya? Y de nuevo, ¿cierto? La clave, lo que estoy tratando de decir aquí es que el espacio, tal como nosotros somos capaces de percibirlo, no es dado de forma ajena a nosotros. Somos parte de su producción y al ser parte de su producción podemos llegar a ser parte de su modificación. Y aquí viene la primera conclusión que me interesa sacar en esta presentación, ¿cierto? Sobre el buen vivir. Que hay una producción dominante. ¿Ya? Que este espacio, si bien es producido socialmente, hay ciertas fuerzas que dominan su producción y que la llevan hacia una intención dada que no necesariamente, y yo creo que no lo es derechamente, su objetivo es el buen vivir. Entonces acá pongo una cita del mismo Lefebvre que dice: es razonable suponer que la práctica espacial, las representaciones del espacio y los espacios de representación contribuyen de diferentes maneras a la producción del espacio de acuerdo con sus cualidades y atributos, de acuerdo con la sociedad o modo de producción en cuestión, y de acuerdo con el periodo histórico. Las relaciones entre los 3 momentos de lo percibido, lo concebido y lo vivido nunca son simples ni estables.
y luego especifica. En la práctica espacial del neocapitalismo, las representaciones del espacio facilitan la manipulación de los espacios de representación. Y eso es lo que mencionaba recién, ¿cierto? En la ciudad de hoy, no es tan claro que nosotros tenemos la oportunidad de influir sobre el hacer ciudad. Y más bien pareciese que somos consecuencia de un hacer ciudad que no nos tenemos tan claro quién lo está liderando o quién lo está decidiendo. Pero si tomamos en cuenta toda esta reflexión que hace Lefebvre, que acabo de presentar, nos debiera quedar claro que esas fuerzas son existentes y son dominantes. Es decir, que hay una conciencia detrás que sí está moldeando la ciudad para que sea lo que estamos viviendo. La ciudad no emerge de esta forma, sino que la ciudad es decidida de esta forma. Y ahí la pregunta es, si es para el buen vivir o no es para el buen vivir, y si no es para el buen vivir, ¿qué puedo hacer para dirigirla hacia el buen vivir? Eso como primer concepto. El súper teórico, lo sé, espero no ser latero, pero la ciudad es un producto social, influenciable y modificable. ¿Qué consecuencias? Y aquí retrocedo, ¿cierto? A este segundo punto, la ciudad puede ser un instrumento de equidad. ¿Qué consecuencias está teniendo la ciudad tal cual está siendo producida hoy en día? Uno esperaría que... Yo considero, de forma muy personal, que la ciudad es probablemente el invento más asombroso que ha generado la humanidad hasta ahora. Sin embargo, a la misma vez, la ciudad ha sido utilizada como un instrumento con fines sumamente personalistas y sumamente poco colectivos, diría yo. Entonces, este proceso de producción que revisábamos recién, ¿qué tipo de ciudad está produciendo? Yo me pregunto si está produciendo una ciudad que genere equidad o una ciudad que genera inequidad. Y como ejemplo o reflexión inicial, quisiera partir por esta cartografía que ven a la derecha, que muestra la erradicación de pobladores de campamentos que se realizó entre los años 1979 y 1985. Las circunferencias blancas o transparentes, sin color, muestran los campamentos originales, y las circunferencias oscuras muestran las circunferencias, muestran los campamentos de destino. Desde ya se puede observar un patrón. Mientras antes de que se asumieran estas políticas públicas de erradicación, había una concentración de campamentos en el área urbana central. Luego de asumir estas políticas públicas de erradicación, esos campamentos fueron derivados a una periferia, a un borde. Fueron de alguna forma expulsados de la ciudad. Es decir, que quien estaba produciendo ciudad en ese momento decidió conscientemente quién habitaba la ciudad y quién era relegado a esta. Voy a utilizar ahora una serie de imágenes que tengo que dar los créditos apropiados. Estas imágenes son no sé si propiedad, son producidas por la Fundación Vivienda y en específico por el geógrafo Juan Correa, un gran amigo, gran geógrafo. Si a alguien le interesan estos temas, los recomiendo seguirlo en redes sociales. Pablo, ¿Sí? solo una pequeña aclaración. Un porcentaje importante de nuestra audiencia es de Latinoamérica. Por lo tanto, para que tú tengas en consideración dar un poquito más de explicación respecto a las comunas que pertenecen a Santiago de Chile, para dar el concepto de fondo. Solamente eso. Súper, sí, ningún problema. Gracias por la aclaración. Todas las imágenes que voy a utilizar a continuación, incluyendo esta imagen anterior,
hacen referencia a Santiago de Chile. Santiago es la capital de Chile y es una conurbación que está compuesta por distintas comunas, es decir, por distintos asentamientos urbanos con una gobernanza independiente, pero que están, digamos, pegados los unos a los otros. Por eso es una área metropolitana, ¿cierto? Es muy similar a muchas áreas metropolitanas de Latinoamérica. Y lo que mostraba fue una política pública que existió durante los años 79 al 85, en donde distintos asentamientos urbanos de gente de bajos ingresos, existentes en el centro de la ciudad, fueron expulsados hacia la periferia. Es lo mismo que ven en la imagen a continuación, un poquito más actualizada, pero donde se puede ver con claridad que como política pública se asumió el despejar este cono compuesto por Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa Las Condes, que son estas distintas municipalidades que existen acá en Santiago, que es lo que llamamos el cono de alta renta, y la expulsión hacia la periferia, ¿cierto?, de los campamentos, de la gente de bajos ingresos. ¿No? Eso trajo como consecuencia ese acto, que es un acto productivo, y por eso lo vinculo a lo que estábamos revisando recién, ¿cierto? Es un acto productivo de la ciudad. Son decisiones que se tomaron sobre la ciudad, que van a influenciar la ciudad y que van, por lo tanto, al influenciar la ciudad, influenciarnos a nosotros como habitantes de la ciudad. Trae unas consecuencias, trae las siguientes consecuencias, ¿cierto? Ubicación de los grupos socioeconómicos. Se consolida el cono de alta renta, esta porción de la ciudad que ven en azul, principalmente hacia la parte superior derecha de la pantalla, como los habitantes de altos ingresos, y todo el resto como habitantes de ingresos medios y bajos. Es decir, se considera una separación, una fragmentación, se consolida, perdón, una fragmentación de la ciudad que se va perpetuando en distintas capas o distintas miradas. Es decir, una simple decisión sobre la localización de las personas termina influyendo en distintas esferas sobre su calidad de vida. Entonces, aquí vemos los grupos socioeconómicos predominantes. Luego acá vemos la distribución de estudiantes prioritarios por establecimiento. Por estudiantes prioritarios se entiende aquel estudiante que es vulnerable a poder terminar sus estudios. Es un estudiante, ¿cierto?, que tiene muchas probabilidades de no terminar sus estudios básicos o medios. Y vemos que la figura es un poco lo mismo, ¿cierto? Se sigue generando este cono donde prácticamente no hay estudiantes vulnerables, estudiantes prioritarios, perdón, mientras en la periferia se acrecenta la existencia de estudiantes prioritarios. Y lo mismo sucede con los resultados de la prueba CIMSE. La prueba CIMSE es la prueba que se da acá en Chile al terminar la enseñanza media, la prueba que se da. No, perdón, no es para la enseñanza media. Se da en la enseñanza básica, en cuarto básico. Mide distintas áreas del aprendizaje básico, habilidades de lectura, habilidades matemáticas, etc. Y en el fondo lo que me interesa mostrar es que se sigue perpetuando la misma diferenciación, ¿cierto? Sigue siendo un grupo el que desplazó a otro grupo hacia la periferia, el que obtiene mejores índices. Lo mismo sucede con las concentraciones de fuentes laborales. Sigue este mismo cono de alta renta, concentrando las mayores fuentes laborales, accediendo a mejores oportunidades de trabajo y desplazando a la periferia. Y lo mismo sucede con los tiempos de viaje en transporte público, algo que afecta directamente la calidad de vida y lo que podríamos decir directamente el buen vivir. Quienes viven en la periferia requieren mayor desplazamiento para llegar a las fuentes de trabajo,
y quienes viven cercanos a las fuentes de trabajo, por supuesto, requieren menor tiempo de desplazamiento, tienen más tiempo para pasar con sus familias, tienen más tiempo para la autorrealización que quienes tienen que dedicar 2 o 3 horas para desplazarse diariamente hacia sus fuentes de trabajo, que son los que están en colores más azulados, ¿cierto? Y algo similar, quizás un poquito más distribuido, pero de todas formas yo creo que se ve una tendencia, sucede con las áreas verdes públicas, el acceso a las áreas verdes públicas. Entonces, quienes tienen el poder de decisión sobre la ciudad, quienes están produciendo la ciudad, son quienes tienen acceso a áreas verdes, a posibilidades de descanso, a picnic con su familia, a paseos recreacionales. Nuevamente hay una periferia que queda desplazada o ajena a ello. Y todo esto tiene un impacto en las propias dinámicas urbanas que terminan reproduciendo, es decir, una dinámica de producción que desplazó ciertos habitantes a la periferia, termina también siendo una dinámica de reproducción que consolida un cono de alta renta como un cono de exclusividad urbana. Es decir, el buen vivir termina siendo objeto para unos pocos y no para todos quienes habitamos en la ciudad. Y esto, por ejemplo, lo vemos en el valor estimado del uso de suelo, ¿cierto? Donde este mismo cono se termina consolidando con el valor más alto, mientras que en la periferia vemos valores mucho más bajos, lo que por supuesto acarrea un menor interés de inversión en esos suelos y por lo tanto consolida el cono de alta renta como un cono de diversidad de trabajo, diversidad de funciones, diversidad de áreas públicas, mientras que el resto de la ciudad no se logra consolidar. Es decir, que el buen vivir no es llevado al resto de la ciudad. Y esto como consecuencia trae que el desarrollo inmobiliario es concentrado en este cono o en parte de este cono, se desarma un poquito quizás, pero muy levemente, pero esa distribución del desarrollo inmobiliario, es decir, del crecimiento de la ciudad, no tiene relación con el déficit habitacional de la ciudad. En azul vemos el déficit habitacional, es decir, donde hay necesidad de construir, y en rojo vemos dónde se está construyendo. ¿Por qué? Porque donde se está construyendo hay un interés económico, hay un interés de rentabilidad, ¿cierto? Genera ganancias, mientras que donde hay un color azul, que es donde hay una necesidad, no genera ganancias. Es decir, la ciudad se está reproduciendo hacia la desigualdad. Y esa es la conclusión 2, ¿cierto? La ciudad como herramienta de concentración, de poder, capital y bienestar. En la ciudad actual predomina el valor de cambio del suelo y por ende de lo urbano por sobre su valor de uso. No estamos valorando el significado de la ciudad. ¿Para qué queremos la ciudad? Lo que estamos valorando hoy en día es cuánto soy capaz de ganar o de beneficiarme, para no ponerlo solamente en términos económicos, a través de la ciudad. Esto conlleva una constante reproducción de la desigualdad. La ciudad hoy genera periferia y deteriora la calidad de vida de quienes no tienen influencia sobre la representación del espacio. El buen vivir es un beneficio exclusivo de unos pocos. Yo sé que voy por un camino un poco pesimista en la presentación, pero al final quiero mostrar lo que en mi opinión se puede hacer para revertir todas estas situaciones y mostrar, ¿cierto? Cómo podemos practicar el buen vivir dentro de este tipo de ciudad que estamos viviendo. Y como tercer punto, de lo que mostraba al inicio de estas tres ideas que yo planteaba, quisiera hablar sobre la sostenibilidad urbana, clave para el buen vivir. Para el buen vivir tiene que existir ciudad y tenemos que existir nosotros, ¿cierto? No tiene sentido buscar un buen vivir, no tiene sentido buscar una armonía en la ciudad, una convivencia común en la ciudad, sino
si no va a existir ciudad, si no vamos a existir nosotros. Entonces, primero reflexionar sobre qué es la sostenibilidad, y la sostenibilidad está definida como un desarrollo armónico entre tres pilares, ¿cierto? El pilar ambiental, el pilar social y el pilar económico. La definición, ¿cierto?, más como aceptada es que la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿la ciudad en la que vivimos respeta estos tres pilares? ¿Hay un equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental? ¿O hay claramente una predominancia de cierto tipo de desarrollo desde donde se están obteniendo beneficios desde la ciudad? Yo soy de la opinión que no estamos habitando esas ciudades sostenibles. Entonces, ¿vivimos conscientes de los recursos involucrados o sacrificados para hacer ciudad? Recursos como el suelo, la energía o el combustible que consumimos, el aire, la fauna, etcétera, muchos otros. La ciudad tiene un costo no solo económico, un costo social, que nosotros de repente damos por sentado, y pareciese que habitáramos la ciudad como si fuese un recurso infinito. Probablemente eso también está impulsado de alguna forma al menos acá en Chile, por la actual constitución, ojalá que cambie pronto, donde se define el suelo como un recurso infinito, literalmente, infinito, cuando claramente el suelo es un recurso finito y por lo tanto no puede estar sujeto a esa visión, ¿cierto?, de consumo de suelo como si fuera inagotable, ¿cierto? No podemos producir una ciudad infinita. Tenemos que tener criterios sobre la ciudad. Criterios que la acoten, criterios que nos hagan reflexionar sobre el para qué queremos ciudad y sobre qué condiciones queremos producir esa ciudad. Y algunos datos aquí me gustaría mostrarles, esto ya lo había comentado, ¿cierto? El aumento de la población urbana sobre la población rural en los últimos años. Hoy en día más del 50% de la población ya vive en áreas urbanas. Y de alguna forma es un dato sobre el cual tenemos que hacernos cargo. Si la mayoría de la población está habitando en ciudades, tenemos que ser capaces de preguntarnos qué ciudades estamos produciendo y para qué las estamos produciendo, con qué fin las estamos produciendo y qué tipo de ciudades queremos. Y esas preguntas para mí también están muy asociadas a cuánto tiempo nos queda en las ciudades. Y me refiero específicamente al cambio climático, a la crisis climática actual, de la que este año en particular hemos empezado a ver severas consecuencias con las inundaciones, olas de calor, la ausencia de lluvia acá en el sur global, etc. Y me gustaría este último tramo abordarlo desde las emisiones que genera la ciudad y específicamente desde las que genera el sector de transporte, que es un sector sumamente urbano, un sector que está íntimamente ligado a la ciudad. El sector energético genera aproximadamente el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. De este 73%, aproximadamente un 16% es por transporte y otro 17% por la energía que se utiliza en edificios o en la construcción de edificios. Ambos ámbitos son sumamente urbanos y están íntimamente relacionados con la ciudad. Si no hacemos ningún
si no aplicamos ninguna política climática, es decir, si no nos ponemos de acuerdo en que la ciudad que queremos producir requiere ser sostenible, requiere un uso consciente de los recursos y un uso equilibrado de sus recursos, no vamos a lograr detener el cambio climático y el calentamiento global se va a disparar, es lo que muestra esta zona rosada del gráfico, ¿cierto? Si no se aplicaran políticas climáticas. Si se aplican las políticas climáticas que ya se han anunciado a través del Acuerdo de París, la NDC, ciertos acuerdos internacionales, la temperatura va a subir entre 2,8 y 3,2 grados Celsius. Por lo tanto, para que realmente logremos transformar las ciudades hacia una ciudad sostenible, requerimos aplicar cambios profundos, y no solamente cambios a nivel de política pública, sino que cambios sociales, cambios en la concepción de lo que entendemos por ciudad y de cómo habitamos la ciudad. Solamente aplicando ese tipo de cambios vamos a lograr que la temperatura aumente en los grados que se establecieron como razonables dentro del Acuerdo de París, que es entre 1,5 y 2 grados. Que aumente la temperatura ya es inevitable, la temperatura va a aumentar, eso fue lo que nos dijo el último reporte del IPCC, que emitió cierto ruido mediático en la última semana. Eso ya es inevitable, pero lo que vamos a hacer es controlar cuánto queremos que aumente. Pero ese cuánto queremos que aumente, desde mi perspectiva, requiere que reflexionemos sobre el tipo de ciudad que estamos produciendo y cómo la estamos habitando. Acá lo que les mencionaba, perdón, se me cayó un lápiz, la influencia del sector de transporte, entonces, sobre las emisiones globales. Y podemos ver que del total de emisiones globales, el 24% corresponde al sector de transporte, y de ese 24%, el 74% aproximadamente responde a transporte terrestre, que es lo que les decía, está vinculado a la ciudad, íntimamente vinculado a la ciudad, y que me hace cuestionarnos la estructura un poco de la ciudad, ¿cierto? Esto que nos queramos mover siempre en automóvil particular, que tengamos un auto para cada miembro de la familia, que vayamos a la esquina a comprar pan, muchas veces en auto, etc. Ese uso descriteriado del automóvil está deteriorando lo que entendemos por ciudad, o lo que entendemos por ciudad para el buen vivir. Y sin embargo, hay soluciones a la vuelta, no a la vuelta de la esquina, soluciones muy fáciles, económicas, intuitivas de aplicar. La principal de ellas, las que ven más a la derecha: caminar y andar en bicicleta. Caminar y andar en bicicleta son los modos más económicos, más saludables y más sostenibles que podemos encontrar en la ciudad. Evidentemente no todos los viajes se pueden realizar en bicicleta, y no todos los viajes se pueden realizar, y no todas las personas, perdón, pueden realizar viajes caminando ni en bicicleta, pero para eso también existe el transporte público, los trenes urbanos, etc. En última instancia, nosotros deberíamos considerar el automóvil particular, porque es sumamente ineficiente en la cantidad de emisiones que genera, que son estos globitos que ven, y sumamente ineficiente en la cantidad de espacios que ocupan, que son estos pies que ven en la parte inferior del gráfico. ¿Cierto? Mientras en un bus caben, no sé, 30 personas, en un auto caben 4 y usualmente están conducidos por uno solo. Es sumamente ineficiente el uso del vehículo particular. Ya estoy llegando a los 40 minutos y ya estoy por terminar la presentación. Aquí puse una imagen, ¿cierto? Entonces, de la ciudad que estamos produciendo hoy en día. Esta es una imagen real de Santiago de Chile. Estoy seguro que muchos
muchos y muchas se reconocen en esta situación, y siempre pensamos, pucha, ¿cuándo nos van a solucionar el tráfico? Y no nos damos cuenta que nosotros somos el tráfico. Y ahí entonces llego a la conclusión 3. Estamos habitando la ciudad como un bien infinito sin considerar la crisis climática y el agotamiento de recursos. Y las conclusiones entonces de mi presentación son que producir ciudades para el buen vivir supone un cambio en la lógica de producción del espacio, democratizando las decisiones y poniendo el bienestar como fin último de la ciudad. Ello requiere un cambio de paradigma, pasar de una lógica de acumulación hacia una lógica de bien común. Para comenzar, se requiere equilibrar el ciclo productivo desde la práctica espacial, es decir, desde la generación de momentos significativos. Y ahí me quiero detener un segundo, porque yo sé que es sumamente difícil creer y convencerse de que nosotros podemos cambiar el patrón de cómo se están generando las ciudades. Pero yo soy un convencido de que lo podemos hacer, y creo que lo podemos hacer desde la práctica espacial y de los momentos significativos. Por momentos significativos, creo que son, me cuesta escribirlo, son aquellos momentos o aquellas actitudes sobre la ciudad a través de las cuales nos sentimos plenos y a través de las cuales las lógicas tradicionales de producción no nos hacen sentido. Voy a tratar de mostrar algunos ejemplos a continuación. Es un quiebre en la cadena productiva desde el bienestar. Entonces, estas 3 ideas que yo les planteaba al inicio, ¿cierto? 3 ideas para un buen vivir urbano. Yo decía que la ciudad puede ser producida por sus habitantes. Sí, puede ser producida por sus habitantes. Para ello requerimos organizarnos comunitariamente, conocernos y apropiarnos del espacio. Apropiarnos me refiero a utilizarlo, conocerlo, intervenirlo, quererlo, interactuar en él, que nos genere identidad, generar un vínculo afectivo con el espacio. Luego, ¿la ciudad puede ser un instrumento de equidad? Sí. Para ello requerimos desconcentrarla a través del fomento de la economía local y de la economía circular. Es decir, quebrar la concentración que veíamos en los gráficos, estos mapas urbanos, donde todo tiende a concentrarse en un área territorial específica y distribuirla a través del territorio. Distribuir su flujo, distribuir el intercambio que se genera, distribuir los desplazamientos, distribuir las instituciones, etc. ¿Y la ciudad puede ser sostenible? También sí. Y para ello requerimos caminar, andar en bicicleta, usar el transporte público y dejar de lado el automóvil particular. Para mí, a partir de esas 3 ideas, por supuesto no son las únicas 3 ideas, pero en la reflexión que hacía mientras armaba la presentación, para mí en esas 3 ideas están las claves para abrir la ciudad hacia una ciudad para el buen vivir individual y colectivo, hacia una ciudad que nos dé plenitud, hacia una ciudad que nos genere armonía y hacia una ciudad que nos permita convivir en paz. Ejemplos prácticos de lo que me refiero, por ejemplo, cabildo ciudadano, conocer lo que les decía en primera instancia, ¿cierto? Conocernos. Conocer quiénes son mis vecinos, cuál es mi barrio, qué hacen, cuáles son sus intereses, por qué están ahí, qué podemos hacer colectivamente, cómo nos preocupamos comunitariamente del espacio que vivimos, etc. Cambiar las lógicas productivas y económicas. Huertos urbanos. Estos son solo ejemplos, hay muchos más por supuesto. Huertos urbanos. ¿Por qué no ocupar la ciudad y el espacio público para plantar, para producir comida y que esa comida sea distribuida para quien la necesite? Si el espacio está ahí, la diferencia está en cómo concebimos el espacio. No es que el espacio no exista, está en la mirada que tenemos sobre el espacio y sobre la utilidad del espacio.
Estos son ejemplos reales en Santiago de Chile. Y finalmente, la bicicleta, caminar, el transporte público, también una realidad. ¿Por qué es necesario desplazarme en vehículos motorizados que generan altas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero? Si puedo desplazarme en medios que mejoran mi salud, que mejoran mi bienestar mental, que me hacen conocer otras personas en el camino, que me hacen interactuar con el comercio, a diferencia del vehículo, etc. Los beneficios de la movilidad activa son muchísimos más que los beneficios del vehículo particular. Es más, los estudios y estudios científicos establecen que la movilidad activa genera ganancias para la ciudad, mientras que la movilidad basada en los vehículos motorizados genera pérdidas para la ciudad. Y con eso termino la presentación. Ahí ya empezamos a ver los primeros resultados. Aquí lo que se va a generar es una nube de conceptos de los que ustedes consideran atributos positivos para la ciudad. Y ya hay una persona que respondió que podemos ver entonces que considera que la ciudad es positiva o es beneficiosa porque le permite trabajar, le genera cierta protección, le permite relacionarme, y eso está súper interesante, ¿cierto? Yo creo que una respuesta que se repite mucho es trabajar. Que vivo en la ciudad porque las fuentes de trabajo se concentran en la ciudad, pero también a mí me parece que uno vive en la ciudad porque los vínculos afectivos humanos se concentran también en la ciudad, ¿cierto? Tengo acceso a redes familiares, de amistad, de alguna forma también están muy relacionados con el buen vivir. Vínculos, educación, me protege, trabajo, mejores servicios, trabajar también de nuevo, relacionarme. Exactamente. Ahí ya se empieza a dibujar que esto me ha pasado más de alguna vez en esta conversación, en este tipo de presentación, en que el trabajo empieza a aparecer como el atributo más positivo de la ciudad o la razón por qué la habitamos. Que no quiero ir en contra de esa idea para nada, pero me parece también súper importante comenzar a comprender la ciudad más allá de nuestro trabajo. El beneficio más importante es el que yo mostré en la pantalla, que tiene que ver con las 0 emisiones que genera caminar y andar en bicicleta. Pero además, sí, eso respondería. Yeah. Ya han respondido 8 personas, voy a pasar a la siguiente pregunta. 9 personas, y es súper interesante, ¿cierto? ¿Qué atributos positivos tiene tu ciudad? Distancias cortas, los trabajos, me protege, oportunidades, educación accesible, cultura, arboledas, clima, diversidad. Es bonito ponerse a pensar en qué cosas me gustan de mi ciudad, porque en la alienación cotidiana muchas veces me olvido de las cosas que me gustan y me olvido de disfrutarlas, y por ejemplo me olvido de disfrutar a través de los desplazamientos que conversábamos recién, o me olvido de disfrutarla a través de ciertos paseos de fin de semana, etc. Pero yo soy convencido que la ciudad es mucho más que la oportunidad de trabajo, sin querer restar la importancia. Nada más cuesta ver cuánto mal hay. En las calles del mundo millones de almas cayendo. Nada más cuesta ver cuánto falta. En las calles del mundo millones de almas pidiendo. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. Y yo
¿qué estoy haciendo? No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. Y yo, ¿qué estoy haciendo? En la calle sur, donde todo termina, se oye el silencio del hombre que no conocí. De su historia ya no queda evidencia. En su memoria no puedo dejar de sentir. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. En las calles del mundo, millones y millones de almas cayendo. Creo que la más, no sé si importante, pero que está teniendo mucha fuerza son estos cabildos urbanos que se están multiplicando a través de la ciudad, por lo menos acá en Santiago de Chile. No como... no por su dimensión política, sino que por su dimensión social, de reconocernos como habitantes de un territorio. Se han realizado cabildos comunales en la mayoría de las comunas, incluso a nivel un poco más local, por villas, por barrios, etc. Y me parece que pertenecer a esos espacios, conocerse con los vecinos, ya es un gran paso para cambiar las lógicas de producción de la ciudad. Más allá también de reunirse con los vecinos, hay otras instancias para reunirse con los vecinos. Uno puede generar un almuerzo un domingo con vecinos en la misma calle, tomarse de alguna forma la calle, sacar la parrilla, tomarse una cerveza con los vecinos. Esos actos que de alguna forma nos han enseñado, o sea, generado una cultura de que fuera algo un poco prohibido, están sumamente permitidos en la ciudad y son sumamente beneficiosos para la ciudad. Querer compartir con mis vecinos es sumamente beneficioso para la ciudad. Entonces, yo creo que ese tipo de dinámica en el que yo puedo ponerme de acuerdo con vecinos o vecinas, ya es un grado de intervención súper potente. Y eso da un amplio espectro de iniciativa. Me acuerdo, en el edificio anterior donde yo vivía, nos poníamos de acuerdo en el reciclaje y teníamos tareas para sacar el reciclaje a la calle, y para hacer el aseo no teníamos conserje ni nadie, y entre todos hacíamos el aseo del edificio. Ya es una actividad comunitaria. Las huertas comunitarias que les mostraba, no sé, ponerse de acuerdo y ponerse estos bicicleteros, sacrificar un estacionamiento del edificio donde vivo y poner bicicleteros compartidos para estacionar bicicleta en vez de auto, etc. Yo creo que son muy diversas el tipo de iniciativas para autoproducir ciudad. Me parece que la clave está en que sean comunitarias. Yo creo que el suelo en las zonas urbanas no es escaso. El suelo en la zona urbana está siendo mal utilizado, porque está siendo utilizado como herramienta de inversión. El suelo, desde mi punto de vista, no debiera ser una herramienta de inversión. Debiera ser un bien común. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que hay que generar eso, por una tarea titánica, ciertamente, pero requiere generar mecanismos a nivel constitucional, a nivel legislativo y a nivel de acuerdo social, es decir, a nivel de acuerdo comunitario, sobre qué interés tenemos sobre el suelo. El suelo se acaba. Entonces, si es una herramienta de inversión, estamos destinados a su agotamiento y a su elevado costo. Si por el contrario nos ponemos de acuerdo en cómo administrarlo comunitariamente, creo que estamos abiertos a mecanismos más sostenibles que lo pueden hacer perdurar en el tiempo. Y ahí tomo como ejemplo también las cooperativas habitacionales uruguayas.
son un experimento, no sé si experimento, una iniciativa social muy, muy interesante, en donde uno no es propietario de su departamento. Uno es copropietario del espacio que habita entre un grupo de personas, es decir, entre un grupo de personas, entre la cooperativa, compran suelo, construyen con beneficios públicos por ser cooperativa, y no es mi espacio, o sea, yo habito un espacio cooperativo, un espacio comunitario, y hay ciertas reglas también de herencia, etc. Pero es una lógica de habitar la ciudad absolutamente alejada del mercado y de la individualidad de lo que es mío y de lo que no es mío. A mí me parece muy, muy interesante explorar esas alternativas de habitar en donde se desfigura un poco el concepto de propiedad. Y lo esencial es lograr este cambio de perspectiva, este cambio de paradigma sobre que la ciudad no es un producto definido, no es algo que se nos entrega y que estamos obligados a habitarlo de la forma en que se nos dice que hay que habitarlo. Y esas pequeñas acciones, por muy pequeñas que sean, como dices tú, plantar una planta que me genere sombra en el poquito espacio que tengo, y que de alguna forma me permitan ir abriendo, fracturando, haciendo fisuras dentro de esa cadena productiva de la ciudad actual, me parece que ya son sumamente valorables. Lo que sea el uso de paneles solares, plantar arbolado, tener huertas, los que puedan tener huerta, andar en bicicleta, intervenir, hacer asados comunitarios, recoger la basura colectivamente, un sinfín de actividades que logren, que incluso quizás a través de la individualidad, pero logren quebrar la percepción individual del espacio. Porque el espacio es colectivo, incluso el espacio individual es colectivo. Lo puede intervenir individualmente, pero incluso el espacio individual es colectivo. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. Y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?